Muy apreciados hermanos, nos da muchísimo gusto poder saludarles. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra, un espacio para estudiar la lección de Escuela Sabática, y estamos comenzando un nuevo trimestre, un trimestre diferente. Hemos terminado ya un extraordinario trimestre donde se han abordado mensajes importantísimos acerca de la mayordomía, pero ahora estamos hablando, o estaremos hablando durante este trimestre, acerca de los 3 mensajes cósmicos. Y por supuesto, estos mensajes son oportunos, necesarios, y estaremos abordando diferentes perspectivas en relación a esta temática. Y hoy tenemos en primer lugar la lección número 1, Jesús gana, Satanás pierde. Saben que esta es una lección maravillosa, donde hablaremos acerca de ese gran conflicto cósmico, desde cómo se origina y a lo largo del tiempo cómo fue afectando no solamente en el cielo, también en la tierra. Pero lo más maravilloso es saber y entender que tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Y la lección de esta semana nos guiará al entendimiento y a la comprensión de verdades extraordinarias. Por esa razón, quiero compartir en este momento los 3 puntos donde estará girando el estudio de la lección de esta semana, y me refiero en primer lugar a el título Victoria en el cielo. En segundo lugar, Victoria en la tierra. Y en tercer lugar, Victoria final. En esta ocasión nos acompañan el pastor Francisco Ramón de Dios, a quien le damos la bienvenida. Pastor, felices de tenerlo una vez más aquí, y bueno, gracias al Señor. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Enoch, por la oportunidad de participar en este nuevo estudio de la Biblia y bueno, gozarnos en disfrutar del aprendizaje de la palabra del Señor. Pastor, quiero aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen en las diferentes redes sociales, deseando que el Señor pueda también llevar bendición a sus vidas a través de esta mesa de estudio. Gracias, Pastor Francisco, y también está con nosotros el Pastor Yolman Méndez. Pastor Yolman, Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo trimestre, a este espacio de estudio. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Gracias, Pastor. Pues para mí es un privilegio estar en esta mesa de diálogo. Y bueno, también, ya que el Pastor Francisco saludó, también quiero aprovechar para saludar a los maestros de Escuela Sabática. Este espacio es preparado especialmente para los maestros de Escuela Sabática, para que tengan una herramienta semanal para presentar la lección delante de los alumnos cada sábado. Así que también saludamos a todos los maestros que semana tras semana nos acompañan en este repaso de la lección, y esperamos que el inicio de este nuevo trimestre también traiga nuevo conocimiento y una experiencia cada vez mejor para la preparación de nuestra iglesia. Si bien es cierto que los pastores han enviado saludos, queremos enfatizar estos desde la Ciudad de México, desde la Asociación Metropolitana. Queremos extender bendiciones, saludos, abrazos cordiales a todos nuestros hermanos, amigos, que durante tantos años ya han continuado viendo este programa que se prepara para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual, para el crecimiento del conocimiento, y alabamos el nombre de Dios por ello. Así que reciban fuertes abrazos y gracias por continuar en estas transmisiones. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro Dios el desarrollo de esta lección tan interesante. Padre bendito, queremos agradecerte en esta oportunidad que nos permites tomar este tiempo para el estudio de tu palabra a través de esta guía, Señor. Rogamos tu bendición, tu dirección, que tu Santo Espíritu sea con nosotros y que nos permitas, Dios eterno, hacer lo mejor para bendición de tu iglesia y para gloria tuya. Amén. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.
Estamos de regreso para estudiar la lección número 1. Jesús gana, Satanás pierde. Y estamos hablando de una gran controversia. En realidad, cuando vislumbramos el gran conflicto cósmico, tenemos que entender un asunto. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Es la realidad de un conflicto, de una gran batalla. Y a lo largo de la historia, pastores, tanto en la historia como en la Biblia vamos a encontrar sucesos donde ejércitos pequeños en realidad logran sobreponerse y vencer al poderío de ejércitos verdaderamente grandes. Y tal vez esto sea una vislumbre de lo que sucede y sucederá con el pueblo de Dios, con el ejército, que parece vulnerable, que parece débil, que parece quebrantado, que parece moribundo, pero el poder de Jesucristo lo hará vencedor. Ahora, tenemos un problema serio. ¿Cómo es que el gran conflicto se origina en el mismo cielo si Dios había creado condiciones completamente perfectas? ¿Cómo explicamos, cómo describimos este escenario? Porque allí se origina, Pastor Francisco. Sí, Pastor Enoch, cuando nosotros pensamos en las disputas domésticas, la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿qué se necesita para iniciar una disputa? Lo que se necesita es que alguien piense distinto, es que alguien piense diferente de nosotros. Y cuando Dios crea a los seres humanos, Dios los crea libres. De hecho, los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Y no podía ser diferente en el cielo. Los ángeles comparten la misma esencia del ser humano. De hecho, el salmista dice, cuando se refiere al ser humano, lo hiciste un poquito menor que los ángeles. La razón por la que en el cielo, en un lugar perfecto, emerge el conflicto es simple y sencillamente porque Dios no creó robots. Dios creó seres libres, seres pensantes. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nosotros vamos a encontrar ya el resultado, Pastor Enoch, de estos conflictos que iniciaron con una manera de pensar distinta y finalmente se desataron en una guerra. Dice el versículo 7, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y no hubo lugar para ellos en el cielo. Es decir, seres perfectos en un lugar perfecto podían diferir en su manera de pensar. Ahora, esto tomó tiempo, pastor. Tomó tiempo. Elena White, hablando de esto, comenta que Satanás empezó a traficar con un concepto equivocado de Dios. Y muchos ángeles, en el uso de su libre albedrío, le compraron la idea. Y entonces esa idea llegó a ser tan real para ellos que ese Dios de amor que les había dado todo, de repente se convirtió en alguien más. Y entonces hay conflicto en el cielo. Hay un conflicto donde ellos no pueden coexistir más en el cielo. Por una razón, ellos no están de acuerdo a someterse al gobierno, a la autoridad de Dios. Yo me pongo a pensar, pastores, compañeros, de que probablemente ellos querían forzar a otros a que aceptaran la visión que ellos tenían de Dios y de su gobierno. Y entonces, si hay algo con lo que el Señor está comprometido, es con
permitir que todos los seres humanos puedan hacer un ejercicio libre de su libre albedrío. Y es por eso que hay batalla en el cielo, dice Apocalipsis, y ellos son echados del cielo. Llama mi atención, Pastor Yolman, porque la lección de esta semana nos dice que no existe la neutralidad en el gran conflicto. Vea, pastor, a mí me llama mucho la atención, dentro de lo que comentaba el pastor Francisco, el asunto de que el poder de elegir, bueno, el conflicto tiene su origen pues en el corazón de Lucifer, pero se origina en el corazón de Lucifer por la naturaleza del mismo Lucifer, es decir, Lucifer fue creado como un ser con la capacidad de amar a Dios y con la capacidad de elegir. Entonces la lección nos dice que la capacidad de elegir de toda criatura viviente está estrechamente relacionada con la capacidad de amar, de tal manera que Dios nos creó con la capacidad de amar, porque lo que Él desea es que sus criaturas no sean máquinas, autómatas, que le obedecen simplemente porque están programadas para obedecerle, sino porque desde su corazón deciden por amor a Él obedecerle. Ahora Satanás usa esa libertad, ese libre albedrío para levantar una rebelión en contra de su propio creador. Y en el cielo los ángeles fueron confrontados de igual manera para usar su capacidad de elegir, su capacidad de decidir amar o no amar a su creador. Y creo que aquí, en ese sentido, entonces, el mismo Jesús en Lucas, en el capítulo de 11 y el versículo 23 lo mencionó, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, no hay en este gran conflicto una zona neutral. No hay una zona neutral. O nos decidimos por amar y obedecer a Dios, o nos decidimos por no amar y en consecuencia desobedecer a Dios. Entonces ese conflicto que se origina en el corazón de Lucifer, ahora ese conflicto que llega hasta los ángeles, y cada ángel en el cielo tiene la oportunidad entonces de tomar una decisión. Y creo que esa parte de esa batalla en el cielo y de esa victoria en el cielo nos habla de cómo en medio de ese conflicto Jesús, Miguel, finalmente obtiene una victoria, ¿no? Porque no es un conflicto bélico, ¿no? Es un conflicto de otra naturaleza, no es violento, es más de argumentos, es más de conciencia, es más un conflicto de moralidad, de amar a Dios y obedecerle, o no amar a Dios y desobedecerle. Pastor Enoch y Pastor Yolman, en ese sentido, entonces es preciso decir que el conflicto tiene que ver con la facultad o la capacidad de creer, un conflicto epistemológico. Es decir, la pregunta que ocurre, que debe responderse una vez que emerge esta disputa en el cielo, es ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? ¿Al Dios que siempre nos ha dado todo y que ha establecido parámetros para conducirnos, o le voy a creer a Satanás? En el tiempo del fin, Pastor Enoch, nosotros vemos que hay personas, el otro día me habló una hermana preguntándome, Pastor, en el tiempo del fin, los que guarden el sábado se van a salvar y los que no lo guarden se van a perder. Y yo le dije, no, hermana, en el tiempo del fin no tiene que ver con la observancia de un mandamiento. En el tiempo del fin tiene que ver con nuestra lealtad. ¿A quién le vamos a rendir nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra vida? Y en este contexto, Lucifer no solamente se atribuye
algunas prerrogativas que no le corresponden, sino que él, usando su libre albedrío, decide separarse de Dios, Pastor Enoch. Y en el camino, la Biblia dice que una tercera parte del cielo es arrastrada con él simplemente porque él no compartía la idea de que Dios es un Dios de amor. Ahora, aunado a esto, quiero decir de que esta gran controversia no puede ganarse, este conflicto en el cielo no puede ganarse con el uso de la fuerza, ya lo mencionaba el pastor Jolman, sino que tiene que hacerse a través de una demostración del carácter. El carácter de Dios ha sido puesto en entredicho, entonces no es posible que por el uso de la fuerza el Señor acabe con el conflicto allá en el cielo. ¿Por qué? Porque tiene que dar su fruto. Ese fruto se ve ya en Apocalipsis 12, 7 al 9, donde ellos batallan y Miguel y sus ángeles expulsan a Lucifer y todos aquellos que le han creído. Sí, pastor, y llama mucho la atención porque el tema que resalta, o dos conceptos que se mezclan, es el amor y la libertad. El amor y la libertad están vinculados, es decir, son inseparables. Y llama mucho la atención que Dios amaba tanto a su creación, tanto, pero tanto, tan profunda, tan significativo, tan excelente y tan perfecto era el amor de Dios, que les dio un regalo maravilloso: la capacidad de elegir. El libre albedrío, la capacidad de elección, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y en este sentido, tenemos que preguntarnos cómo esa capacidad de elegir, a pesar de la rebelión de Lucifer, Dios nunca determinó quitarla. No. Dios nunca determinó. Muy bien, Lucifer comenzó a levantar estas olas de rebelión, de inconformidad, y comenzó a dañar el corazón de los demás. Hubiese sido tal vez un acto para terminar con todo el mal, quitar el regalo que Dios había dado. Pero el amor de Dios ha sido tan grande que enfatizó, afirmó y confirmó ese mismo regalo. Por eso es que nosotros debemos considerar, Pastor Jolman, en esa capacidad, ese poder de elegir que Dios nos ha dado, y en ese sentido es que nadie puede permanecer neutro en este gran conflicto. Uno entiende y finalmente va a determinar de qué lado quieres estar. Exactamente. Bueno, a mí me llama la atención esa parte. Cuando Dios crea a los seres humanos, bueno, desde los ángeles, y los crea con esa capacidad de liberación, o mejor, de libertad, Él sabe de antemano, y cuando hablamos del gran conflicto y cuando hablamos del plan de salvación, el plan de salvación no fue algo que Dios tomó como emergente, porque lo tomó por sorpresa, la actitud de Satanás, sino que ya estaba previsto que este conflicto, que esta rebelión iba a tener como consecuencia la misma muerte de Cristo. Eso ya estaba previsto. Es decir, el precio de crearnos con la capacidad de amar y con esa capacidad de libertad, ese precio era la cruz. Y como tú dices, Pastor Enoch, el cielo estuvo dispuesto a pagar el precio para crearnos con esa libertad, porque pudo habernos diseñado, pudo haber coartado esa libertad, pero estuvo dispuesto a pagar el precio. Entonces, ese es un asunto que a mí me llama la atención. El cielo estuvo dispuesto a pagar el precio más alto, que fue la sangre de Cristo Jesús, con tal de que nosotros siguiéramos disfrutando de esa capacidad de amar y de esa libertad, de ese libre albedrío. Pero
número 2, aunque ya se mencionó, pero es algo que me llama la atención, que está en el capítulo 12, ahí de Apocalipsis, que de hecho, ahí en capítulo 12, que es lo que estamos estudiando esta semana, ahí encontramos 4 episodios del gran conflicto. El primero, la rebelión de Lucifer en el cielo. El segundo, el ataque de Lucifer a Jesús en su nacimiento. El tercero, el ataque de Lucifer en la Edad Media. Y el último ataque, que es lo que se está desarrollando en esta lección. Ahora, la buena noticia, la primera buena noticia que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 8, ya lo mencionó el pastor Francisco, dice, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, en esa primera confrontación, Jesús sale vencedor. Y aquí entonces hay algo maravilloso. Nosotros ya sabemos cuál es el equipo ganador. Si tuviera la oportunidad de participar en un partido de fútbol, el deporte que quieras, y de elegir en qué equipo quisieras jugar, y supieras qué equipo va a ganar, ¿a dónde elegirías? ¿Con qué equipo elegirías jugar? Evidentemente vas a elegir jugar con el equipo ganador. Bueno, pues nosotros ya tenemos esa oportunidad de antemano. Ya sabemos quién es el victorioso y quién es el vencido. Y tenemos entonces en el uso de nuestra libertad, sí, la facultad de elegir el bando de Cristo Jesús, porque sabemos que es el que va a obtener la victoria final. Amén. Esto nos lleva a entender entonces, queridos hermanos, que Dios ya ganó la victoria sobre Satanás. Ya ganó. Desde el mismo cielo se declaró la gran victoria. Por eso, en esta primera parte, si hay un énfasis importante, relevante que debemos considerar, es por supuesto aceptar pertenecer al equipo vencedor. Que nuestra experiencia diaria pueda ser esa decisión constante que afirme nuestra vida y que nos asegure la victoria por la gracia de nuestro Señor. En un momento más vamos a regresar con la segunda parte, así que ya volvemos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con la lección número 1 y entonces vamos a analizar el punto número 2, que es victoria en la tierra. Pastores, ahora entramos a otra dimensión, porque resulta ser que el mismo capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos dice que no prevalecieron en el cielo, sino que fueron arrojados a la tierra. Es decir, la historia continúa y Dios crea un mundo perfecto, y la Biblia enfatiza en el libro de Génesis que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Y en el versículo 26 del capítulo 1 encontramos que Adán y Eva, es decir, nuevamente hay una creación maravillosa, es ese grado menor a los ángeles, Dios constituye al hombre y a la mujer, pero resulta ser que el gran problema del cielo ahora se traslada a la tierra. Y ese ángel de luz, ahora convertido en Satanás, en el padre de mentira, se utiliza un medio, una serpiente, el animal más bello de la creación. Volaba la serpiente cuando la luz
se reflejaba en sus alas, era majestuosa la manera de observar a este animal que Dios había creado y lo utiliza sabiamente para atender a sus propósitos. Y Génesis capítulo 3 narra el gran desenlace triste, lamentable. Satanás ataca nuevamente la creación de Dios y se reproduce el mismo escenario de la tierra, del cielo en la tierra. Pastor, aquí comienza un escenario desgarrador y parece ser que a lo largo de la historia muchos han llegado a comprender que estamos perdidos. ¿Qué hay al respecto, pastor? Bueno, gracias, pastor. Lo que nosotros vemos que está ocurriendo aquí en la tierra, pastor, Satanás va a usar siempre los mismos métodos para vender su discurso, para vender su discurso. Y ese método es el engaño. De hecho, hace un momento cuando se leía el capítulo 12, versículo 7, dice, y fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Es decir, este engañador, hay una palabra en inglés que es slanderer, y tiene que ver con alguien que trafica con la reputación de otra persona. Este engañador decide cómo va a cumplir sus propósitos con la primera pareja. Y esa primera pareja, pastor, es Adán y Eva. ¿Qué hace Satanás? La misma manera, decide relacionarse de la misma manera como engañó a los ángeles en el cielo. Correcto. Ahora, Adán y Eva podían haber, Dios podía haberlos creado, no sé, sin ese chip donde ellos no se equivocaran, pero no podía ser, eran seres creados. Y entonces el Señor les permite que ellos ejerzan su libre albedrío. Dice el texto, pastor, el versículo 4, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Aquí habla acerca de no solamente frustrar el plan de Dios con el mundo nuevo que había creado, engañando a Adán y Eva, sino a través de todo el tiempo, cuando Jesús finalmente se encarna y llega a este mundo, lo que hace es que ahora quiere hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer Satanás en el cielo con Jesús? Quería quitarlo de en medio. Y entonces él viene aquí a esta tierra y aquí ve la oportunidad perfecta, porque Jesús no viene como Dios, sino viene como uno de nosotros. Pero en ese ataque nosotros podemos ver que Dios está guiando a la historia de este mundo hacia un mejor futuro con la llegada del Hijo de Dios. Y es por eso que podemos tener esperanza en medio de ese gran conflicto, pastor. Pastor Yolman, ahí hay algo bien importante porque esa aparente pérdida o desgracia de la humanidad y esa condición de pérdida, es decir, ya perdimos la batalla, pues ¿qué hacemos? Estamos aquí a expensas de lo que el enemigo haga porque Dios nos ha olvidado, estamos aquí. Vemos que el regalo del mismo cielo, la libertad que se manifiesta como un acto de amor, permanece en la tierra, permanece en la tierra. Y ahora vamos a encontrar un asunto. Ese mismo diablo que Lucifer en el cielo quiere atentar contra Jesús, lo quiere quitar, el trabajo de Satanás en la tierra es enfatizar permanentemente el exterminio de Jesucristo.
el exterminio, a través de su carácter, a través de no reflejar el carácter de Cristo en la constitución de los seres humanos, a través de su nacimiento, a través de todas esas instancias, incluso en la misma cruz, en la misma cruz, todo ese proceso, por supuesto que es alarmante, pero nos damos cuenta al final de la historia, porque estamos haciendo una mirada de forma global, aunque se están tocando acontecimientos, ¿cómo es que el carácter de Jesucristo, el carácter de Dios será vindicado? Uh-huh. Es decir, el mentiroso, el padre de mentira, el usurpador, será descubierto. Uh-huh. Exacto. Será revelado. Y a lo largo de la historia se ha ido revelando gradualmente quién es ese enemigo. Qué maravillosa visión, qué maravillosa mirada de lo que ha sucedido y estará sucediendo, pastor. Justamente ahí el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis 12 nos guía en esa dirección. Porque en el 4 manifiesta esa persecución a Jesús, ¿no? Satanás acechando a este niño antes de nacer, y lo vemos en la narración de los evangelios, cómo el enemigo usó los poderes terrenales para tratar de impedir el mismo nacimiento de Jesús. Pero como en el versículo 5 nos dice que ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces aquí nos habla nuevamente de una segunda victoria de Jesús, que de hecho el apóstol Pablo, cuando habla de Jesús, en algunas de sus explicaciones lo compara o habla de él como el segundo Adán. Uh-huh. Es decir, donde el primer Adán fue derrotado por el enemigo, ahora Jesús se levanta como el postrer Adán y vence al enemigo. Así que aquí encontramos a Jesús descrito como alguien que va a regir a las naciones con vara de hierro, esa vara que es símbolo del dominio, que es símbolo de la victoria, que es símbolo del gobierno. Así que nuevamente encontramos a Jesús derrotando a Satanás en su vida, en su ministerio, en su muerte en la cruz y finalmente a través de su resurrección. Una victoria definitiva sobre la intención que tenía el enemigo de estorbar el plan de salvación. Pastor Enoch, abundando a lo que el pastor John Mann ha dicho, es importante recordar de que la manera en cómo el Señor obtiene la victoria sobre el enemigo. Es decir, Jesús obtiene la victoria sobre el enemigo con un escrito está. Es decir, el argumento de Satanás es: la ley de Dios no puede ser, es una ley es inexorable, nadie puede guardarla, nadie puede obedecerla, Dios es arbitrario. Sin embargo, viene Jesús y viene a mostrarnos, viene a mostrar al ser humano de que cuando el ser humano, en el uso de su libre albedrío, tras recibir una manifestación del Dios de amor, decide creerle a Dios, el Señor le da su gracia para que pueda obedecerlo y vivir en esa relación de amor que en el Pentateuco esa relación se define en el contexto de un pacto de amor. Y entonces ese pacto de amor es la manera en cómo el Señor va a relacionarse con nosotros, va a relacionarse con el ser humano. Ese pacto de amor establece, pastor, que el ser humano puede seguir su propio camino, pero tiene que saber de que va a sufrir las consecuencias de vivir apartado, o puede elegir el camino de Dios
y vivir de la manera en cómo Dios diseñó que nosotros viviéramos. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque Satanás ocupa el engaño para relacionarse con el ser humano. ¿Cómo decide de relacionarse Dios con nosotros? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo allí en Efesios capítulo 5, dice: esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Es decir, qué interesante. Mientras Satanás está aquí para arrebatar la vida Correcto. y destruirla, lo que hace el Señor es que Él viene a demostrar el verdadero carácter de Dios y viene a decirle al ser humano: ¿sabes qué? Me importas tanto al punto de que si es necesario, yo voy a hacerme como uno de ustedes. Yo voy a descender a la tierra, voy a caminar con ustedes. Es más, voy a entregarme por ustedes para que sepan cuánto les amo y para que ustedes vean que es posible en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, vivir en victoria, dirían unos hermanos. Vivir en victoria y apropiarnos de esa victoria, Pastor Enoch. Muy bien. Esa es la vida. Esa es la vida. Por eso la experiencia cristiana, la experiencia en medio de este gran conflicto, se traducirá en una experiencia victoriosa en la medida que nos mantengamos tomados de la mano de Cristo, Sí, Pastor Señor. Yolman. Separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Y además hay dos pensamientos en relación a esto. Número uno, Jesús dijo cuando estuvo aquí, mientras el ladrón, el asesino, no vino sino a matar, a robar, a hurtar, a destruir. Jesús dice: yo he venido Amén. para que tengan vida Amén. y para que la tengan en abundancia. Así es. Bendito sea el Señor. Hermanos, hay buenas noticias en medio de este gran conflicto. Claro. Y además, entendiendo que Jesús vino y se hizo semejante a nosotros, es increíble la descripción que se hace cuando señala el carácter de Jesús. Siendo Dios, no le importó como a cosa que aferrarse, Así es. sino que se despojó y estando en la condición de hombre, se humilló al extremo. Dios mío, Amén. eso es algo verdaderamente que quebranta el espíritu, la mente, y que nos ayuda a entender verdaderamente cómo es ese amor de parte de Dios, de tal manera que a través de Jesús, Él mismo declara: bueno, yo ya vencí todo eso. Y en el mundo, ustedes como seres humanos van a tener aflicciones. Sí, Señor. Exacto. Pero confíen, porque yo ya he vencido Amén. al mundo. Amén. Y cuando Jesús está diciendo yo ya he vencido al mundo, entonces está agregando todo aquel que ni crea, entonces será vencedor, será victorioso. Esa experiencia, Pastor Yolman, hay que compartirla, hay que llevarla, hay que vivirla, porque es una experiencia de victoria. Claro, y bueno, y eso nos lleva entonces a la reflexión, ¿no? Una cosa es creer y aceptar el registro bíblico donde habla de que Jesús venció, mientras estuvo en este mundo como ser humano, venció las acechanzas y las tentaciones de Satanás. Pero otra es ahora ir a mi propia experiencia. Si Jesús venció, ahora yo también, Él me da esa victoria a mí, y ahora yo también puedo vencer al igual que Cristo sobre Satanás. Y ahí encontramos el versículo 11 de Apocalipsis 12, donde describe cómo es que lo podemos vencer, lo que ya el pastor Enoch ha mencionado. El versículo 11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros obtenemos la misma victoria que Cristo obtuvo a través de la sangre de Cristo, es decir, cuando un ser humano entonces acepta la obra salvadora de Cristo Jesús en su favor, entonces recibe esa victoria de parte de Cristo Jesús. Así que no necesitamos vivir de pronto frustrados, vivir
siendo dañados, lastimados por el enemigo, porque muchas veces puede ocurrir que un cristiano vive una vida sin victoria, aunque dice que es cristiano, porque no ha logrado tener esa experiencia con Cristo Jesús. En la medida que nosotros tenemos esa experiencia de relación con Cristo y aceptamos la victoria de Cristo en nosotros, entonces podemos vivir, ahora sí vuelvo a mencionar ese término, a vivir de victoria en victoria. Bueno, que Pablo la refiere, para ser honestos, ¿no? Y en ese sentido, ¿sabe, Pastor Francisco, Pastor Yolman? Entramos a un escenario porque la persecución no solamente se da de forma personal, sino también de forma corporativa. A los de la descendencia de la mujer, la persecución, es decir, momentos críticos, ya mencionaba el pastor Yolman hace un instante y la lección así lo presenta, un escenario catastrófico de persecución en la Edad Media. Sí. Donde hay escenarios terroríficos, donde el enemigo quiere destruir cabalmente, totalmente a los hijos de Dios, a esos que guardan los mandamientos y tienen el Espíritu del Señor. Entonces, es interesante notar cómo esta obra, cómo las estratagemas de Satanás alcanzan a todos los escenarios de la experiencia humana, pastor. Sí, pastor. De hecho, el comentario del estudio de esta semana nos recuerda de que la parte central de todo el libro de Apocalipsis es Apocalipsis 12. Es Apocalipsis 12. Es como la bisagra que mueve del pasado a lo que va a ocurrir en el futuro. Porque de hecho nosotros vemos que el libro de Apocalipsis introduce con 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, y en cada una de estas secuencias concluye con la victoria de Cristo y su iglesia. Entonces, leíamos hace un momento que tan pronto la mujer da a luz al hijo, la mujer es la iglesia, dice que el dragón quiere devorar al hijo, pero el Señor dice que provee refugio para la mujer y la lleva al desierto. Y dice que ahí la sustenta por 1260 días. Ahora, ahí no concluye todo esto. De hecho, en el versículo 11, después de esta declaración, dice Apocalipsis 12:10, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Y entonces la parte central, Pastor Enoch, la iglesia fue perseguida. Ahora, ¿cómo es que ellos ganaron? Y eso está algo contradictorio, pastor, en términos de la lectura humana. Porque ellos dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valorando tanto su vida como para evitar la muerte. La Edad Media fue un tiempo donde los que mantenían su lealtad a Dios y a la verdad de la Escritura eran llevados a la hoguera, eran llevados a los calabozos, eran llevados a la muerte misma, pastor. Hay atrocidades que se han escrito de lo que ocurrió en la Edad Media, esta edad oscura, cuando este poder, esta iglesia corrupta con un estado corrupto persigue a la iglesia. Ahora, pero ¿cuál es el elemento que marca ese cambio? Porque imagínense cuando Riddick y Latimer están en la estaca
por las creencias que ellos tienen, y entonces ellos le dicen, hermano Latimer, sea de buen valor, porque hoy vamos a encender una luz en Inglaterra que nadie podrá pagar. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de que es posible vivir y hacer de nosotros la victoria por la victoria que Jesús logró en la cruz del Calvario. Y entonces la iglesia fue perseguida, sí, pero dice la historia que donde moría un mártir, ahí florecían 10. Es decir, Satanás incluso cuando a los hijos de Dios les tocó sufrir persecución y muerte, sufrió derrota, porque ahí salían más y más creyentes diciendo, es que es esto algo por lo que uno puede no solamente vivir, sino uno también puede morir. Correcto. Y pastores, saben que llama mucho mi atención, porque esos escenarios de desgracia, de persecución, de asesinatos, eso que se ve crudo, que en realidad es sumamente crudo, despiadado, es algo sin escrúpulos, tan solo es un pálido reflejo de lo que es verdaderamente el conflicto cósmico. Es verdad. Claro. Es un pálido reflejo del atentado que Dios está recibiendo por parte de Satanás. Y esto, pastor, se refleja, por supuesto, en su iglesia. Esto se refleja en todos los escenarios, pastor. Hay 3 versículos ahí en el capítulo 12 que nos generan, en medio de esa zozobra, esa persecución, esperanza. Amén. Y que nos dan la confirmación de la presencia de Dios. Por ejemplo, el versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Entonces ahí está Dios interviniendo. Amén. Para proteger, ha preparado un lugar, ha sostenido, ha sustentado al pueblo de Dios. En el versículo 14 se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ahí se usa justamente también ese elemento. El versículo 16 dice, la tierra ayudó a la mujer. Es decir, en medio de tal persecución, en medio de ese programa sistemático de Satanás para destruir, porque dice que él se enoja contra Jesús, se llena de ira contra la mujer, pero como él no puede atender, porque ya Jesús lo venció, ahora él prácticamente lo que está haciendo es buscar a su remanente, buscar a sus hijos para dañarlos, para destruirlos, pero ahí está Dios siempre interviniendo. Y creo que esta manera como Dios manifiesta su cuidado en su pueblo a lo largo de la historia, también refleja la manera como Dios nos cuida a nosotros. Porque hoy nosotros también estamos en medio del gran conflicto y hoy también nosotros enfrentamos persecución, dificultades, enfrentamos desafíos, pero la seguridad que nos da la Escritura es que aquel que venció a Satanás está con nosotros para darnos también la victoria. Correcto. Satanás conoce nuestras debilidades, pero Cristo también las conoce. Así es. Y si Cristo las conoce, Él puede ayudarnos. Vivamos con esa experiencia victoriosa todos los días, no hoy preparándonos para el resto de nuestras vidas. Esta experiencia se vive diariamente y se gana diariamente. Amén. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la tercera y última parte. Ya volvemos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor.
Ese es un gran privilegio. Volvemos con la tercera y última parte de esta interesante lección y tenemos que abordar un tema por demás interesante, pero podríamos decir, pastores, que es la cerecita del pastel, porque es el desenlace de la historia. Es decir, lo que va a pasar con ese remanente, con ese grupo fiel, con aquellos que permanecieron fieles al Dios eterno y a sus promesas. No está por demás señalar, y por supuesto para nadie es un secreto, que el diablo ha estado en guerra con Cristo y que en medio de esa guerra que se originó en el cielo, como ya se ha mencionado, aquí en la tierra hay un objetivo. Si no pudo destruir a Cristo, Sí, claro. destruirá, o la intención es destruir a los seguidores de Cristo, a ese remanente, a ese pueblo fiel. Y en medio de esto, pastor, primeramente creo que deberíamos definir qué características del remanente son aquellas con las que Satanás está peleado, que no tolera, que no soporta. ¿Por qué razón quiere atentar contra ese remanente, pastor? Gracias, Pastor Enoch. Bueno, la razón ya la mencionó usted. Satanás ha perdido todas las batallas, todos los encuentros que ha tenido con Cristo Jesús. Ni uno solo ha ganado. Entonces, él está derrotado. Entonces, la Biblia dice que él sabe que le queda poco tiempo. Por eso ha descendido a la tierra con gran ira. Y entonces, ¿sobre quién va a enfocar su ataque final? No son sobre aquellos que dicen que son cristianos, pero el evangelio, bueno, solamente es una teoría para ellos. No, es para aquellos que tienen dos características, pastor. Dice el texto bíblico, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, en el segmento anterior decíamos que en la Edad Media los cristianos recibieron la victoria por medio de la sangre de Cristo Jesús, al punto de que ellos estuvieron dispuestos incluso a ofrecer sus vidas por lo que ellos creían. En el tiempo del fin, Pastor Enoch, habrá un grupo de personas que de la misma manera que en la Edad Media pasarán por una gran tribulación, pero esa gran tribulación se verá ¿cómo decirlo? El Señor va a estar presente. En ningún momento en la historia de la humanidad, en el conflicto que el ser humano ha tenido contra el mal, en ningún momento el ser humano lo ha enfrentado por sus propias fuerzas y ha salido victorioso. Es decir, el Señor no espera que nosotros en el conflicto final hagamos lo mismo. Como han vencido los héroes de la fe en el pasado y han salido victoriosos por la gracia de Dios, sucederá en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, los mandamientos de Dios brillarán con más poder por el poder del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes, que no solamente darán fe de que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice el texto bíblico, tienen el testimonio de Jesús. Y entonces ellos han comprometido, ellos han, su vida está totalmente entregada en las manos de Dios. Y bueno, las verdades de la palabra del Señor, los principios del gobierno de Dios se ven reflejados en su experiencia
cristiana, Pastor Enoch. Y Pastor Yolman, esta persecución verdaderamente es extrema. Leyes donde no se pueda comprar ni vender, donde el acoso realmente al grado de asfixiar a los seguidores de Cristo, desanimarlos, llevarlos a perder su compromiso, su pacto, su fidelidad con Dios. Y todo eso en un instante se puede perder, pastor. Así que creo que la lección nos está llevando a un grado, a un punto donde debemos ser conscientes que si no permanecemos fieles en el momento más desafiante, en vano habrá sido todo. Claro, y es que justamente cuando hablamos, por ejemplo, de la teología evangélica, ¿no?, que habla de una guerra final allá en Medio Oriente, pareciera que hay una búsqueda de desviar la atención a lo que es verdaderamente importante. El pueblo de Dios está disperso en todo el mundo, y ese pueblo de Dios va a recibir un último ataque, un feroz ataque, que tiene que ver justamente con hacer uso de su libertad para tomar decisión por Cristo Jesús. Es decir, es un asunto de lealtad. Ahora, Jesús en el libro de Mateo lo menciona a través de una parábola, ¿no? El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. El que en lo poco es infiel, en lo mucho será infiel. Es decir, hoy, en nuestra experiencia diaria como pueblo de Dios, sufrimos esos ataques del enemigo. El enemigo está presionando constantemente al pueblo de Dios y necesitamos obtener victorias hoy. Mostrar esa lealtad a Dios hoy, en cada decisión que tomamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones que esas decisiones o nos llevan a ser fieles al Señor o nos llevan a faltarle en fidelidad al Señor. Y esas pequeñas decisiones y constantes decisiones nos están preparando para esos momentos decisivos. Porque cuando venga los momentos más fuertes, más acérrimos, donde la presión y la persecución se haga más notoria, entonces allí necesitaremos mostrar la verdadera lealtad al Cordero de Dios, la verdadera fidelidad a nuestro Señor. Y esa es una de las cualidades del remanente. El remanente tiene que ver con fidelidad. Por ejemplo, viene a mi mente en el tiempo de Elías, cuando dijo, solamente yo he quedado. Y entonces el Señor le dijo, no, hay todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay un remanente todavía, hay un remanente fiel, y creo que ese es el desafío para cada uno de nosotros. Desde hoy, mantenernos fieles para cuando llegue ese momento, entonces el Espíritu Santo nos guíe a mantenernos fieles y leales al Señor. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra lección y vamos a pedirle a nuestros invitados, al Pastor Francisco y al Pastor Yolman, que puedan concluir con un pensamiento que pueda resumir la lección, pero al mismo tiempo invitar y desafiar a nuestros hermanos. Adelante, Pastor Francisco. Gracias por haber estado en esta primera lección de la escuela sabática de este nuevo trimestre. Muchas gracias, Pastor Enoch. Ha sido una bendición compartir esta mesa de estudio. Y bueno, yo quiero cerrar con un pensamiento de Elena White. Dice, llegamos a ser vencedores ayudando a otros a vencer por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Dice, al guardar los mandamientos de Dios, dice, nosotros ponemos nuestra vida en un espíritu obediente y el servicio es el resultado de ese espíritu que Dios puede aceptar. Pastor Enoch, la razón por la que el Señor envía este mensaje en este tiempo es porque cuando nosotros compartimos que hay esperanza en el tiempo del fin, es cuando nosotros recordamos la gran esperanza que tenemos. Es por eso que no podemos dejar de compartir nuestra esperanza. Y yo quiero aprovechar para invitar a nuestros hermanos a que vayamos adelante
compartamos nuestra fe, no dejemos de reunirnos en nuestras casas de esperanza, en nuestros grupos pequeños, sigamos adelante en el nombre del Señor, porque cuando ayudamos a otros a que venzan, nosotros mismos somos vencedores por la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Yolman. Bueno, en las pruebas más difíciles de la vida, lo que la lección nos enseña es que ahí está el Señor con nosotros. De la misma manera como el Señor ha sido fiel y ha guiado a su pueblo y ha preservado un lugar para ellos de protección, de la misma manera, en estos tiempos finales el Señor es fiel. Amén. Y no hay una prueba a la que Dios no esté dispuesto a ayudarnos y a levantarnos. Así que me parece a mí que otro elemento importante, digno de resaltar en la lección, es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Su permanencia en medio de las más grandes pruebas de sus hijos. Dios estará ahí siempre con nosotros para darnos la victoria final. Muchas gracias y queridos hermanos, necesitamos a través de este recorrido que se ha hecho en el estudio de la primera lección entender que en Cristo Jesús absolutamente toda la victoria será para beneficio de nuestra vida. En Jesús la tenemos asegurada. No tenemos que deambular por esta vida como quien padece sin sentido, sin propósito. Todas las experiencias de esta vida confirman y afirman que en Cristo Jesús somos vencedores. Amén. Por esa razón, cualquier cosa que debamos enfrentar, no saldremos de ella victoriosa. Desde antes de ingresar a las experiencias de esta vida, debemos hacerlo sabiendo que somos victoriosos y vencedores en el poderoso nombre de nuestro amado Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en la siguiente oportunidad, en el siguiente espacio. Que el Señor les bendiga, reciban un fuerte abrazo y sigamos siendo fieles a nuestro Dios.